Me llamo Valerie, tengo 31 años. Em, Necesito compartir esto. Valerie levantó la vista del monitor donde estaba editando otro manual técnico para una nueva versión del programa informático. Llevaba 3 horas trabajando en la descripción de las funciones del sistema de seguridad, intentando que los complejos procedimientos técnicos resultaran lo más claros posible para los usuarios finales. En la oficina de la empresa de informática se respiraba el ambiente de trabajo habitual. El silencioso zumbido de los aparatos de aire acondicionado, el chasquido de las teclas y, de vez en cuando, las conversaciones telefónicas entre colegas. El teléfono de su mesa vibró insistentemente, mostrando el nombre de su marido. Pulsó el auricular verde, con la esperanza de que fuera una llamada rutinaria. Tal vez Dominic quería recordarle que hiciera la compra de camino a casa o pedirle que lo recogiera después del trabajo si el coche volviera a averiarse. Valerie, tienes que venir a casa ahora. La voz de Dominic sonaba tensa, sin el saludo habitual ni las preguntas sobre cómo iban las cosas. Había una urgencia en su tono que la hizo desconfiar. Never on you warm. Ahora mismo, esto es muy importante. ¿Qué ocurre? Apartó el teclado y miró el reloj. Los dígitos electrónicos indicaban las 3 de la tarde. Aún quedaban 2 horas de jornada, y en su empresa no era costumbre salir temprano sin una buena razón. Los jefes eran estrictos con esas cosas, sobre todo cuando se acercaban las fechas de entrega de los proyectos. Ven aquí. Te lo explicaré todo en casa, dijo Dominic secamente, como si tuviera prisa por terminar la conversación. Podía oír voces de fondo, pero no podía distinguir las palabras. Dominic, me estás asustando. ¿Le pasó algo a tu familia? Oh, no pudo terminar la frase. La conexión se cortó. Valerie se quedó mirando la pantalla oscurecida del teléfono durante unos segundos, intentando averiguar qué podía haber pasado. En los 5 años que llevaba casada con Dominic, se había acostumbrado a su naturaleza tranquila y juiciosa. Trabajaba como electricista para la empresa de servicios públicos de la ciudad de Eastport. Prefería resolver los problemas por su cuenta y rara vez la molestaba en el trabajo. Incluso cuando tenía problemas con sus superiores o se le averiaba el coche, prefería arreglárselas solo. Valerie guardó el documento en el que estaba trabajando y cerró todos los programas. Sus pensamientos eran confusos, desde la urgencia en la voz de su marido hasta las posibles razones de esta llamada. Quizá le había ocurrido algo a uno de sus familiares, o problemas con el piso. El señor Coleman, el casero, siempre avisaba con antelación de cualquier cambio, pero poco más podía haber ocurrido. Se acercó a la mesa de su supervisor inmediato, Greg Miller, que estaba concentrado en las maquetas del nuevo proyecto. Greg levantó la vista por encima de sus gafas cuando Valerie se detuvo junto a su puesto de trabajo. Greg, lo siento. Tengo una urgencia en casa. Tengo que irme inmediatamente. ¿Es algo grave? Dejó a un lado sus papeles y la miró atentamente. Greg era un buen jefe que comprendía que a veces las circunstancias personales requerían una intervención inmediata. Aún no lo sé. Me ha llamado mi marido, pidiéndome que viniera inmediatamente. Parecía preocupado. Valerie trató de explicar la situación lo más sucintamente posible. Puedo ultimar el material sobre la dirección técnica de la casa, si es necesario. Claro, adelante. El manual puede esperar hasta mañana. Espero que no sea nada grave, asintió Greg y retomó el papeleo. Valerie volvió a su mesa, metió el portátil en la bolsa de trabajo y cogió su chaqueta. Sus compañeros la miraron con curiosidad. Marcharse en mitad de la jornada laboral era algo poco frecuente y solía significar algún tipo de problema. Se despidió brevemente y se dirigió al ascensor, pensando aún en las posibles razones de la llamada de emergencia a casa. En el coche, en medio de los semáforos, Valerie intentó llamar a Dominic, pero el teléfono no estaba disponible. Esto aumentó su ansiedad. Por lo general, él siempre contestaba al teléfono, sobre todo si era ella. El trayecto desde el distrito de oficinas hasta su barrio en Eastport duraba unos 20 minutos entre semana, pero hoy lo hizo en 15, ignorando los límites de velocidad en los tramos menos transitados. Su casa estaba en un barrio tranquilo, de pequeños edificios de 2 plantas, rodeados de cuidados jardines delanteros. La mayoría eran familias jóvenes y jubilados que preferían el ambiente tranquilo de las afueras al bullicio del centro de la ciudad. Era el 3er año que alquilaban el piso de un dormitorio de la primera planta, y Valerie se había acostumbrado a él. El casero, el anciano señor.
Coleman era un hombre comprensivo que nunca subía el alquiler sin avisar y respondía con rapidez a cualquier problema de comunicación. Mientras subían la familiar escalera de peldaños de madera que crujían silenciosamente bajo los pies, Valerie oyó voces detrás de la puerta de su piso. Una voz de mujer que reconoció al instante. La suegra de Rosalind. El corazón le dio una punzada desagradable. Que la madre de Dominic se presentara en su casa sin avisar nunca era un buen presagio. Por lo general, las visitas de Rosalind se planeaban con anticipación y ella avisaba al menos con un día de anticipación. Valerie abrió la puerta con su llave e inmediatamente se encontró con Rosalind, que estaba de pie en medio de la sala de estar, con el aspecto de una completa dueña del territorio. Era una mujer de unos 55 años, siempre impecablemente peinada, con el pelo canoso cuidadosamente arreglado y maquillaje permanente, que sostenía un pequeño cuaderno y anotaba algo metódicamente. Llevaba un estricto vestido azul oscuro y zapatos de tacón bajo. La clásica imagen de una mujer de negocios acostumbrada a controlar la situación. «Oh, Valerie, por fin». Rosalind se volvió hacia ella con una amplia pero algo fría sonrisa que no afectó a sus ojos. «Te estábamos esperando. Pasa, siéntate. Tenemos que hablar seriamente». «Buenas tardes, Rosalind». Valerie dejó su bolso en la entrada y miró a su alrededor en busca de su marido. «¿Dónde está Dominic?» «Llamó. Dijo que era urgente. Estará aquí pronto. Se retrasó en el trabajo. Han tenido una especie de avería en la línea». Rosalind agitó la mano con indiferencia. «Pero tú y yo podemos empezar la discusión sin él. Siéntate, cariño. Vamos a tener una conversación muy importante». Valerie entró despacio en el salón, sin dejar de mirar a su suegra. A lo largo de los años que había conocido a la familia de Dominic, había aprendido a leer el estado de ánimo de la mujer a través de los más pequeños detalles. Las expresiones faciales, el tono de voz, los gestos, y ahora todo en el comportamiento de Rosalind decía que se estaba preparando algo serio y muy probablemente desagradable para Valerie. «Rosalind, me estás molestando. ¿Qué te pasa?» Valerie se sentó en el borde del sofá, dispuesta a levantarse en cualquier momento. En su interior crecía una extraña premonición que aún no podía explicar. No ha pasado nada malo, al contrario. Su suegra se acomodó en la silla de enfrente y cruzó las manos con pulcritud sobre el cuaderno. En nuestra familia había ocurrido un acontecimiento feliz. Simón había dado a luz, ayer por la mañana, en el hospital de la ciudad. Un niño sano, de 3 kilos 200 gramos. Valerie asintió, tratando de poner una expresión de interés en su rostro. Sabía del embarazo de la hermana menor de Dominic, por supuesto, aunque rara vez se hablaban. Simón acababa de cumplir 24 años y desde hacía 2 trabajaba como dependienta en una tienda de ropa femenina de un centro comercial. Nunca había sido especialmente responsable ni seria en la vida. Prefería la diversión a la carrera y la estabilidad. «Es una noticia estupenda. Dale la enhorabuena de mi parte». Valerie trató de dar a su voz un tono cálido y sincero, aunque por dentro se agitaba presintiendo problemas. «¿Cómo se encuentra? ¿Ha ido bien el parto?» «Simón se encuentra bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero, como comprenderá, ahora necesita el apoyo y la ayuda de su familia», dijo Rosalind en tono mesurado, como si estuviera dando un discurso preparado. «El padre del bebé, como usted sabe, desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Desapareció sin más, incluso cambió de número de teléfono». Valerie recordó la historia. Simón salía con un tipo llamado Travis, que trabajaba en un taller de reparación de coches y llevaba un estilo de vida bastante despreocupado. Cuando resultó que Simón estaba embarazada, él primero se ofreció a deshacerse del bebé y luego simplemente desapareció sin dar explicaciones. «Es una situación muy desagradable», dice Valerie con cautela. «Pero Simón es una chica fuerte. Puede manejarlo». «Claro que podrá, pero no sola». Rosalind se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono autoritario en la voz. «Verás, querida, Simón está teniendo muchos problemas para encontrar un lugar donde vivir. La habitación que alquila no es adecuada para un bebé. Es húmeda, está mal ventilada y los vecinos son ruidosos. Es inaceptable para un bebé». Valerie sintió un desagradable escalofrío. Empezaba a darse cuenta de por dónde iba la conversación y no le gustaban las perspectivas. «¿Qué piensas hacer?», preguntó con la mayor neutralidad posible.
Hemos discutido la situación en familia y hemos tomado una decisión. Rosalind se enderezó y miró a Valerie con la expresión de quien da el veredicto final. Simón y el bebé se mudarán aquí contigo. Temporalmente, por supuesto, hasta que ella se recupere y encuentre un lugar adecuado donde vivir. Las palabras quedaron flotando en el aire. Valerie sintió que su respiración se entrecortaba y que su corazón se aceleraba. Miró fijamente a su suegra, tratando de ver si había oído mal. «Pero Rosalind», empezó ella. «Aquí tienes 2 habitaciones. Hay sitio de sobra», continuó Rosalind, ignorando su intento de objeción. «El piso es espacioso. El barrio es tranquilo. Es perfecto para un niño. Pero la segunda habitación es mi despacho». Valerie oyó que su voz se volvía más baja y menos segura. «Trabajo allí todos los días. Tengo todos mis documentos, ordenador, biblioteca». «Querida», sonrió Rosalind con condescendencia, como sonríen los adultos a los niños que no entienden. «Puedes trabajar en otros sitios. En el salón, por ejemplo, o en la cocina. Tienes un portátil. Simón y el bebé necesitan una habitación separada. Tiene que haber sitio para una cuna, un cambiador, un cochecito, juguetes, ropa». Valerie miró a su suegra en silencio, intentando comprender lo que oía. Durante los 3 años que había vivido con Dominic, había organizado cuidadosamente la segunda habitación como estudio. Había un cómodo escritorio que habían elegido juntos en un salón de muebles, estanterías con libros de consulta técnica y de ficción, una lámpara de escritorio con luz regulable para el trabajo nocturno. Las paredes estaban adornadas con algunos cuadros que había comprado en una galería local y una pequeña silla de lectura junto a la ventana. Era su espacio personal, el único lugar de la casa donde podía concentrarse plenamente en su trabajo o simplemente estar tranquila. «Sé que esto puede parecer repentino», continuó Rosalind, levantándose de la silla y acercándose a la ventana, que daba a las casas vecinas y a un pequeño parque. «Pero la familia es la familia. Tenemos ciertas obligaciones los unos con los otros. Simón es la hermana de Dominique y no podemos abandonarla cuando lo necesita». «¿Y cuánto tiempo dura este alojamiento temporal?» Valerie se esforzó por encontrar las palabras adecuadas, tratando de mantener un tono tranquilo, aunque por dentro bullía de indignación. «Bueno, depende de muchas circunstancias». Rosalind se apartó de la ventana y se encogió de hombros con la mirada de alguien a quien el asunto no le parecía importante. «Tal vez unos meses, o quizá un poco más. Todo dependía de lo rápido que Simón encontrara un trabajo mejor y pudiera permitirse alquilar un piso decente en un barrio decente». Rosalind hablaba como si todo estuviera ya decidido sin discutirlo con los directamente afectados. Valerie trató de imaginar cómo sería su vida. La presencia constante de un recién nacido en casa con su llanto por las noches. La necesidad de perder su único lugar de trabajo. Los enfrentamientos diarios con Simón, que nunca había sido muy comprensiva con ella y la trataba con una antipatía mal disimulada. «¿Qué pensaba Dominique al respecto?», preguntó Valerie, aferrándose a la última esperanza de que su marido pudiera estar de su parte en este asunto. «Por supuesto que está de acuerdo». Rosalind se volvió con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro, como si la pregunta de Valerie le hubiera parecido completamente inapropiada. «Es su propia hermana, su sobrino. Él fue el primero en sugerir que Simón se mudara aquí. Ya lo hemos hablado y acordado todo». En ese momento la llave giró en la cerradura y Dominic entró en el piso. Era un hombre alto y ancho, de 32 años, moreno y con cara de cansancio tras un día de trabajo. Llevaba un uniforme de electricista, un mono azul oscuro con el logotipo de la empresa, botas pesadas y una bolsa de herramientas colgada del cinturón. Olía a aceite de máquina y a cables eléctricos, olores familiares de su profesión. «Hola, mamá», le dio un breve abrazo a Rosalind e inclinó la cabeza hacia su mujer. «Hola, Val. Siento llegar tarde. Se nos ha caído una línea eléctrica y hemos tenido que repararla enseguida». «No pasa nada, cariño. Valerie y yo ya hemos empezado a hablar de ello». Rosalind sonrió a su hijo con una sonrisa cálida y maternal que contrastaba con la fría cortesía con la que se dirigía a su nuera. Dominic se dirigió a la cocina, donde abrió el grifo y comenzó a lavarse las manos a conciencia, restregando la suciedad incrustada con un cepillo. El sonido del agua corriendo llenó el repentino silencio. Valerie miró a su marido, tratando de ver en su actitud si realmente apoyaba el plan de su madre
o simplemente dudaba en oponerse. ¿Se lo has dicho?, gritó desde la cocina sin volverse. Sí, le he explicado la situación a Valerie. Lo hemos hablado, contestó Rosalind mirando significativamente a su cuñada. ¿Verdad, cariño? Dominic se limpió las manos con una toalla y volvió al salón. Se sentó en el sillón junto a su madre, y Valerie sintió de inmediato que en la sala se formaba un frente unido contra ella. Las dos personas más cercanas a ella la miraban expectantes para que aceptara una decisión que habían tomado sin su opinión. Dominique, comenzó Valerie con cautela, tu madre dice que Simón y el bebé se van a mudar con nosotros. A mi despacho. Bueno, sí, se encogió de hombros como si fuera algo perfectamente natural. ¿Dónde iba a vivir si no? ¿En esa posilga que estaba alquilando? Hay moho en las paredes, la calefacción no funciona bien. No es un buen ambiente para un niño. Pero necesito un sitio para trabajar, intentó explicar Valerie. Trabajo en casa por las tardes, haciendo proyectos. Puedes trabajar en la mesa de la cocina. Dominic hizo un gesto con la mano hacia la cocina. O en el salón, en el sofá. Tienes un portátil. Valerie sintió que le subía una ola de indignación por dentro. Llevaba 7 años trabajando como redactora técnica y necesitaba ciertas condiciones para realizar un trabajo de calidad. Tranquilidad, un espacio de trabajo cómodo, acceso a libros de consulta. La mesa de la cocina donde desayunaban por las mañanas y cenaban por las noches no sustituía a una oficina completa. Dominic, esto va a afectar seriamente a mi trabajo, dijo ella, intentando hablar con calma y racionalmente. Necesito concentración, silencio. Y con un recién nacido en casa... No pasa nada, ya te acostumbrarás. Volvió a encogerse de hombros. Es temporal, hasta que Simón se recupere. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que se recupere? Valerie sintió que la voz se le ponía cada vez más tensa. ¿De cuánto tiempo estamos hablando exactamente? Bueno, quizás 6 meses, quizá 1 año, intervino Rosalind. Hasta que consiga un buen trabajo, hasta que pueda ahorrar para el depósito de un piso. No es fácil con un bebé en camino. ¿1 año? Valerie no pudo ocultar el horror en su voz. ¿1 año entero sin oficina? Valerie, no seas dramática. Dominic frunció el ceño. Estamos hablando de mi hermana y mi sobrino. Son familia, y la familia siempre se apoya en momentos de necesidad. Pero yo también soy familia, intentó objetar Valerie. ¿Tu mujer? ¿Acaso mi opinión no importa? Claro que sí, sonrió Rosalind con indulgencia. Pero en esta situación estamos hablando de un niño. Un bebé que necesita un techo. Estoy segura de que te das cuenta de que sus necesidades son más importantes que las comodidades de tu lugar de trabajo. Valerie sintió un nudo en el pecho. La habían puesto en una situación en la que cualquier objeción parecería egoísta y despiadada. ¿Cómo podía negarle un techo a un recién nacido en aras de su propia comodidad? Y sin embargo, nadie le había pedido su opinión sobre un cambio tan drástico en sus vidas. Está bien, dijo en voz baja. De acuerdo. ¿Cuándo se supone que va a suceder? Mañana, respondió Rosalind como si nada. A Simón le darán el alta mañana por la mañana. La recogeremos y la traeremos directamente aquí. ¿Mañana? Valerie se sintió mareada. Pero necesito tiempo para despejar la habitación, mover las cosas. No te preocupes, cariño. Rosalind se levantó de la silla y se dirigió a la puerta del estudio. Te ayudaremos. Empezaremos ahora mismo. Sin esperar permiso, su suegra abrió la puerta del estudio y entró. Valerie se levantó del sofá y se apresuró a seguirla, mientras Dominic se levantaba a regañadientes y seguía a las mujeres. El despacho les recibió con el orden habitual. Documentos colocados ordenadamente sobre la mesa, un ordenador de sobremesa encendido, estanterías con libros y carpetas. En el alféizar de la ventana había 2 pequeños cactus que Valerie había comprado para crear un ambiente acogedor. «Ya ves», Rosalind recorrió la habitación con ojo crítico. «Hay sitio de sobra. Moveremos la mesa contra la pared y los cactus hay que tirarlos. Son peligrosos para la niña. Los libros pueden ir en el salón o en el entresuelo. Y aquí pondremos una cuna, un cambiador y una cómoda para las cosas del bebé». Hablaba como si estuviera planeando reorganizar los muebles de su propia casa. Valerie observó cómo su suegra movía sus objetos personales con un gesto magistral y sintió que la protesta se acumulaba en su interior. «Rosalind, quizá no deberíamos tener tanta prisa», intentó decir. «Dame al menos tiempo para prepararme».
No tenemos tiempo, cariño. Simón y el bebé no pueden quedarse en el hospital. Rosalind abrió uno de los cajones de su escritorio y empezó a sacar documentos. Y tenemos que comprar los muebles del bebé hoy, para que todo esté listo mañana. Mamá tiene razón, la apoyó Dominic. No hay nada que retrasar. Cuanto antes organicemos todo, mejor para todos. Valerie estaba de pie en medio del despacho, observando cómo Rosalind metía metódicamente sus materiales de trabajo en la caja que había traído del salón. Los documentos en los que había estado trabajando durante las últimas semanas, fotos de eventos corporativos, cuadernos con notas, todo ello lo movía su suegra sin cuidado, como si estuviera clasificando trastos viejos. Cuidado, por favor, pidió Valerie mientras Rosalind cogía una carpeta con contratos importantes. Son documentos de trabajo. Por supuesto, cariño, tengo cuidado, contestó Rosalind, pero mantuvo el paso. Por cierto, ¿lees estos libros a menudo? Señaló una estantería de libros de consulta técnica. Son libros de referencia para el trabajo, explicó Valerie. Sin ellos, no puedo hacer bien mi trabajo. Bueno, de momento los pondremos en cajas. Ya verás lo que necesitas después, siguió Rosalind despejando las estanterías. Lo principal es hacer sitio para las cosas de los niños. Dominic, mientras tanto, empezó a apagar el ordenador, envolviendo los cables y colocando la unidad del sistema en un rincón. ¿Dónde lo pones?, preguntó Valerie. De momento, en la despensa. Luego decidirás dónde ponerlo en el salón, contestó él todavía trabajando. Valerie observaba con creciente horror. En media hora, su espacio personal se había transformado en una habitación vacía, lista para nuevos inquilinos. Nadie le pedía su opinión sobre dónde colocar tal o cual objeto, cómo organizar el almacenamiento de las cosas. Todas las decisiones se tomaron por ella, y solo tuvo que observar en silencio la destrucción del orden habitual. A la mañana siguiente, Valerie se despertó al oír abrirse la puerta principal y voces en el pasillo. Miró el despertador. Las 9:30 de la mañana. Dominic ya se había ido a trabajar hacía una hora, tras recordarle que Simón y el bebé llegarían hoy. Valerie había pasado la noche en vela pensando en los cambios que se avecinaban en sus vidas y tratando de asimilar la pérdida de su despacho. La noche anterior la había pasado ocupada preparando la habitación para los nuevos inquilinos. Rosalind dirigió metódicamente el proceso y Dominic siguió obedientemente sus instrucciones. A las 9 de la noche, el antiguo estudio de Valerie se había transformado en una improvisada habitación infantil, con una cuna nueva que Dominic había montado siguiendo las instrucciones, un cambiador y una cómoda para las cosas del bebé. Todas las compras se habían hecho con el dinero de Valerie y Dominic, ya que Rosalind explicaba que una madre joven no necesita gastar demasiado en este momento. Valerie se puso una bata y salió al pasillo, donde se encontró con toda una comitiva. Rosalind llevaba bolsas con cosas de bebé, seguida de Simón con el bebé en brazos y un hombre de mediana edad con un cochecito y varias bolsas más. Valerie, cariño, este es mi vecino Frank, señaló Rosalind con la cabeza. Nos ayudó a meter las cosas de Simón. Simón estaba pálida y cansada, pero había cierta arrogancia en su porte. Una chica de 24 años, estatura media, pelo largo castaño y ojos verdes, siempre se había considerado guapa y le gustaba ser el centro de atención. Ahora se encontraba en medio de un piso ajeno, con el aspecto de quien ha entrado en su propia casa. «Hola, Valerie», dijo Simón sin mucho calor en la voz. «Gracias por aceptar ayudarnos». Las palabras sonaban educadas, pero no agradecidas. Valerie estaba haciendo lo que tenía que hacer en aquella situación. «¿Cómo va todo? ¿Cómo está el bebé?» Valerie trató de mostrarse preocupada, aunque por dentro se estremecía anticipando los problemas que se avecinaban. «Bien», respondió Simón brevemente, y entró en el salón, mirando a su alrededor con ojo crítico. «¿Dónde está el cuarto de los niños?» «Aquí», Rosalind condujo a su hija al antiguo despacho de Valerie. «Lo preparamos todo ayer. Mira qué acogedora es». Simón entró en la habitación y miró a su alrededor en silencio durante unos minutos. El bebé dormía en sus brazos, haciendo ruidos de vez en cuando. Valerie se quedó en la puerta, observando la escena e intentando hacerse a la idea de que su espacio personal pertenecía ahora a otra persona. «No está mal», dijo por fin Simón, «pero habría que poner la cuna contra la pared, lejos de la ventana, y poner el cambiador más cerca de la puerta, para que sea más fácil salir». Hablaba en el tono de una anfitriona que da instrucciones para organizar su propia casa. Valerie sintió una punzada de irritación,
pero guardó silencio. Frank y Dominic, que para entonces había regresado del trabajo para su pausa del almuerzo, empezaron a reorganizar los muebles según los deseos de Simón. Bueno, déjame mostrarte dónde está todo. Rosalind tomó la mano de Valerie y la guió por el departamento. Simón necesitaría tener acceso a la cocina en cualquier momento, sobre todo por la noche, cuando necesitara calentar leche o preparar leche maternizada. Caminaron hasta la cocina, donde Rosalind empezó a explicar qué estantes se utilizarían ahora para la comida del bebé, dónde guardar los biberones y cómo organizar un lugar para esterilizar los platos. Valerie escuchó, dándose cuenta de que la cocina tampoco era ya enteramente su territorio. ¿Dónde voy a trabajar?, preguntó cuando Rosalind hubo terminado. Bueno, puedes poner el portátil aquí, en la mesa de la cocina. Su suegra señaló la mesa del comedor. O en el salón, en la mesita. Hay sitio de sobra. Valerie se imaginó intentando concentrarse en complejos documentos técnicos en la mesa de la cocina, donde desayunaban por las mañanas, y Simón preparaba la papilla. O en el salón, donde la televisión está siempre encendida, y ahora habrá un bebé llorando. «Mamá, ¿dónde están las cosas del bebé?», gritó Simón desde la habitación. «Tengo que cambiarle la ropa». Rosalind corrió hacia su hija, dejando a Valerie sola en la cocina. Se hundió en una silla y trató de ordenar sus pensamientos. En solo 24 horas su vida había cambiado radicalmente y se sentía como una invitada en su propia casa. Las horas siguientes transcurrieron en un ajetreo constante. Frank trajo el resto de las pertenencias de Simón. Varias maletas con ropa, cajas con objetos personales y otra bolsa con artículos para el bebé. Valerie se sorprendió al comprobar que la joven madre tenía bastante equipaje para alguien que pensaba vivir temporalmente. «Simón, cariño, tienes que comer», dijo Rosalind con cuidado mientras acomodaba a su hija en el sofá del salón. «Una madre lactante necesita una buena alimentación». «Sí, estoy muy cansada». Simón se acomodó en el sofá, poniendo al bebé a su lado. En el hospital no podía dormir. Las enfermeras siempre andaban de un lado para otro haciendo ruido. Valerie se dio cuenta de que Simón estaba sentada en el sofá como si fuera el lugar que le correspondía. Ocupaba todo el sofá, colocando cosas de bebé, biberones y almohadas a su alrededor. Tenía el mando a distancia de la televisión en las manos y empezó a cambiar de canal, buscando algo interesante. «Valerie, querida», se volvió Rosalind hacia ella. «¿Podrías cocinar algo nutritivo? Sopa, tal vez, o estofado de verduras y carne». Valerie asintió y se fue a la cocina, aunque su plan del día era terminar un proyecto urgente para el trabajo. El portátil estaba en su bolso y los documentos que iba a estudiar seguían intactos. Empezó a preparar la comida mientras escuchaba las conversaciones en el salón. «Tendré que comprar comida especial», dijo Simón. El médico dijo que la comida normal podía provocarle cólicos. «Por supuesto, cariño. Lo tendremos todo en cuenta», la tranquilizó Rosalind. «Valerie te ayudará con la compra. Conoce bien las tiendas locales». Valerie picó verduras para la sopa y pensó en el hecho de que nadie le pidiera su opinión sobre gastar más en alimentos especiales. Dominic y ella habían planificado juntos el presupuesto familiar, y el repentino gasto en comida para una madre lactante no formaba parte de él. Cuando la cena estuvo lista, todos se reunieron alrededor de la mesa. Simón se sentó de modo que el bebé estuviera a su lado, en la cuna portátil. Durante la comida, el bebé empezó a llorar y Simón se levantó inmediatamente y lo cogió en brazos. «Tiene hambre», explicó. «Tengo que darle de comer». Sin ceremonias, se desabrochó la blusa en la mesa y se puso al bebé al pecho. Valerie se sintió incómoda. No es que estuviera en contra de dar el pecho, pero le parecía inapropiado hacerlo en la mesa. «Simón, ¿por qué no te vas a tu habitación?», sugirió Valerie con delicadeza. «¿Por qué?». Simón la miró sorprendida. «Estoy cómoda aquí. Además, tengo que terminar de comer». Rosalind asintió con la cabeza. «Así es, querida. Una madre lactante debe comer con regularidad. No hay necesidad de interrumpir el proceso por convenciones». Valerie guardó silencio y siguió comiendo, tratando de no prestar atención a lo que ocurría. Después de comer, Rosalind hizo las maletas para volver a casa, habiendo dado antes a Valerie instrucciones detalladas sobre cómo cuidar de Simón y del bebé. «Asegúrate de que descanse lo suficiente», le dijo su suegra mientras se vestía en el pasillo. «Y ayúdala con el bebé cuando te lo pida. Tienes más experiencia en las tareas domésticas». Valerie quiso argumentar que no tenía experiencia con recién nacidos, pero Rosalind ya se había marchado.
estaban las tres solas: Valerie, Simón y el bebé. «Escucha», dijo Simón cuando la puerta se cerró tras su suegra. «Necesito dormir. ¿Puedes hacer de canguro un par de horas?» «Pero tengo trabajo», intentó explicar Valerie. «Tengo que terminar un proyecto». «¿Qué trabajo?» Simón hizo un gesto con la mano. «Tienes un portátil. Puedes trabajar mientras estás sentada con el bebé». «Necesito descansar. No he dormido en toda la noche». Sin esperar respuesta, Simón se fue a su habitación, dejando al bebé en el salón. Valerie miró al bebé dormido y se dio cuenta de que su jornada laboral se había vuelto a interrumpir. Cogió el portátil e intentó sentarse a la mesa de la cocina, pero le resultaba imposible concentrarse en los documentos, ya que no paraba de escuchar si el bebé estaba despierto. Al cabo de una hora, el bebé empezó a llorar. Valerie intentó calmarlo meciéndolo en sus brazos, pero el llanto no hizo más que intensificarse. Llamó a la puerta de la habitación de Simón. «Simona, el bebé está llorando. ¿Qué te pasa?», se oyó detrás de la puerta, murmurando entre dientes. «¡Acúnalo! Lo estoy meciendo, pero no sirve de nada. A lo mejor tiene hambre. Entonces dale un biberón de fórmula. Hay un poco en la nevera». Valerie fue a la cocina y encontró un biberón de leche de fórmula en la nevera. Lo calentó como había visto en las películas y se lo dio al bebé. Para su alivio, el bebé se calmó y empezó a comer. Cuando Simón se despertó a las 5 de la tarde, Valerie aún no había podido terminar su proyecto. El día estaba completamente perdido para el trabajo, y le esperaba otro día igual, y no sabía cuántos más. «¿Cómo va todo?», preguntó Simón, saliendo de la habitación fresca y descansada. «¿Se comportaba bien el bebé?» «En general sí», respondió Valerie cansada. «Lloró una vez, así que le di el biberón». «Me alegro, bien por ti», sonrió Simón con condescendencia. «Mira qué fácil es. Definitivamente tienes un don para el cuidado de los niños». Valerie permaneció en silencio, dándose cuenta de que no se trataba de un elogio, sino de la asignación de un nuevo papel en la casa. Hacía una semana que Simón había llegado a su casa, y Valerie sentía que su rutina se desmoronaba. Todas las mañanas empezaban con el llanto de un bebé que, a partir de las 6 de la mañana, exigía que le dieran de comer. Simón, alegando fatiga postnatal, seguía durmiendo hasta las 9, dejando a Valerie ocuparse del bebé. Intentar trabajar en la mesa de la cocina era una tortura. Las constantes interrupciones para cambiar pañales, preparar la papilla y calmar a un bebé que lloraba hacían imposible concentrarse en complejos documentos técnicos. El miércoles por la mañana, Valerie estaba sentada en la mesa de la cocina intentando terminar la descripción de un nuevo sistema de seguridad para un cliente. El documento tenía que estar listo el viernes y ella apenas había avanzado la mitad del trabajo. Su portátil se calentaba en su regazo. Los papeles descansaban junto a biberones y tazas de café vacías, de las que bebía litros, intentando animarse tras otra noche en vela. Simón apareció en la cocina hacia las 10 de la mañana, con un albornoz casero y expresión contrariada en el rostro. En silencio, se sirvió una taza de café y se sentó frente a Valerie, mirando críticamente el desorden de la mesa. «Mira, ¿no puedes guardar estos papeles tuyos en algún sitio?», dijo señalando los papeles. «Necesito desayunar como es debido, no en medio de este caos». Valerie levantó los ojos de la pantalla del portátil y miró a Simón. En la semana que llevaban viviendo juntas, la hermana pequeña de Dominique había conseguido instalarse en el piso y actuar como una auténtica anfitriona. Había reordenado los muebles del salón a su antojo, ocupado el cuarto de baño durante una hora seguida, dejando tras de sí una montaña de toallas mojadas, y expresado constantemente su descontento con la organización del hogar. «Son papeles de trabajo», explicó Valerie con calma. «Tengo que terminar un proyecto el viernes». «Pues trabaja en tu habitación», se encogió de hombros Simón, sacando un yogur de la nevera. «Ahora mi habitación es tuya», le recordó Valerie, tratando de mantener un tono uniforme. «Ah, claro», se rió Simón, como si se hubiera acordado de algo gracioso. «Pues vete al salón, allí hay un sofá, puedes ponerte cómoda». Valerie quiso explicarle que en el salón había un televisor que Simón encendía por la mañana y no apagaba hasta la noche, pero cambió de idea. Recogió en silencio sus papeles y se dirigió al salón, donde, efectivamente, había una especie de programa matinal de entrevistas
con música a todo volumen y voces excitadas de los presentadores. Intentar trabajar en esas condiciones era aún más desesperante que en la mesa de la cocina. Valerie se instaló en el sofá con su portátil, pero era imposible concentrarse en términos técnicos y diagramas. Además, cada media hora se oían llantos procedentes de la guardería y gritos de Simón desde la cocina. «Valerie, ¿puedes ver qué le pasa al bebé? Estoy ocupada». A la hora de comer, Valerie se dio cuenta de que la jornada laboral había vuelto a fracasar. Cerró el portátil y se fue a preparar la comida, pensando en cómo explicar a sus jefes otro retraso del proyecto. Ya había pedido 2 veces esta semana que le ampliaran el plazo, alegando motivos familiares, pero la paciencia de Greg Miller no era ilimitada. Dominic volvió del trabajo sobre las 6 de la tarde, cansado y hambriento como de costumbre. Saludó a su hermana, que estaba dando de comer al bebé en el salón, y se dirigió a la cocina, donde Valerie estaba preparando la cena. «¿Qué tal te va?», preguntó lavándose las manos en el fregadero. «¿Se encuentra bien, Simón?» «¿Simón?» «Me encuentro bien», respondió Valerie, removiendo la sopa. «Tengo problemas en el trabajo. No consigo terminar los proyectos a tiempo». «Bueno, es solo un problema temporal», se encogió de hombros Dominique. «Las cosas mejorarán pronto». «¿Cuándo exactamente?». Valerie se volvió hacia su marido. «Dijiste que era temporal, pero nadie puede decir por cuánto tiempo». Dominique frunció el ceño, evidentemente molesto por tener que volver a hablar del tema. «Valerie, ya hemos hablado de esto antes. Simón es mi hermana y el bebé es mi sobrino. Necesitan ayuda». «¿No es cierto?». Valerie sintió una nota áspera en su voz. «Estoy perdiendo mi trabajo porque no puedo concentrarme bien en casa». «No exageres», Dominic hizo un gesto con la mano. «¿Y qué si tienes que trabajar fuera de tu oficina? Millones de personas trabajan en todo tipo de entornos». «Dominic, soy redactor técnico. Necesito silencio y concentración. Hay un bebé llorando. La tele está encendida y tu hermana me pide que haga algo cada media hora. Simón acaba de tener un bebé. Necesita apoyo», dijo Dominic con el tono de quien explica lo obvio. «Y puedes tener paciencia durante un tiempo». Valerie iba a replicar, pero en ese momento Simón entró en la cocina con el bebé en brazos. Parecía disgustada y sollozaba un poco teatralmente. «Tom, no quería molestarte», dijo con voz lastimera, «pero el bebé lleva todo el día de mal humor. Debe de ser su barriguita, y estoy tan cansada que ni siquiera puedo comer bien». Dominic dirigió inmediatamente su atención a su hermana, se acercó a ella y cogió con cuidado al bebé. «No te enfades, Sim, es normal en los recién nacidos. Enséñame a cogerlo». Simón empezó a explicarle a su hermano con detalle los entresijos del manejo del bebé, mientras Valerie seguía preparando la cena, sintiéndose completamente superflua en aquella escena familiar. A nadie le interesaban sus problemas. A nadie le importaba que no hubiera dormido bien en una semana y no pudiera cumplir con sus obligaciones laborales. Después de cenar, cuando Simón había ido a acostar al bebé y Dominic estaba viendo la televisión en el salón, sonó el timbre de la puerta. Valerie abrió y encontró a Rosalind en el umbral con grandes bolsas en las manos. «Buenas noches, querida». La suegra entró en el piso sin esperar invitación. «He traído algo más para Simón y el bebé». «Mamá». Dominic se levantó del sofá y abrazó a su madre. «¿Qué has traído?». «Ropa de niños, juguetes, algo más de ropa de cama». Rosalind empezó a sacar cosas de las bolsas. «También he pensado arreglar mejor la habitación de Simón». Entró en el antiguo despacho de Valerie y empezó a echar un vistazo crítico al mobiliario. Valerie y Dominique la siguieron. «Verán, aquí todavía hay cosas innecesarias», señaló Rosalind una pequeña estantería donde estaban algunos libros y fotografías enmarcadas de Valerie. «Hay que guardarlas. Simón necesita más espacio para las cosas del bebé». «Pero estas son mis cosas personales», dijo Valerie en voz baja. «Cariño, compréndelo. Un niño necesita espacio». Rosalind cogió una de las fotos, una de Valerie con sus amigas de la universidad. «Puedes colgar estas fotos en el salón. Y los libros hay que guardarlos, acumulan polvo». Sin esperar su consentimiento, la suegra empezó a guardar las fotos en una caja. Valerie se quedó mirándolas, sintiendo cómo la indignación crecía en su interior. No eran simples fotos. Cada una de ellas guardaba un recuerdo de momentos importantes de su vida. «Rosalind, quizá deberías preguntar antes de tocar las cosas de otra persona», dijo Valerie, intentando hablar con calma. «¿Cosas de otras personas?».
Su suegra se volvió hacia ella con cara de sorpresa. Somos familia. ¿Cómo puede haber cosas de extraños en una familia? A mi hermana nos la han traído de la maternidad. Haced sitio, dijo Dominic bruscamente, apoyando a su madre. Deja de montar una escena por cualquier nimiedad. Estas palabras sonaron como una bofetada. Valerie sintió que le ardía la cara de humillación. Su marido le había hablado como se habla a los niños traviesos o a los criados. Así es, hijo, asintió Rosalind con aprobación. Valerie, querida, tienes que entender las prioridades. El niño es más importante que tus fotos. Sin escuchar objeciones, la suegra continuó vaciando las estanterías. Metió los libros de Valerie en una caja, quitó los cuadros pequeños de las paredes, retiró las macetas de flores del alféizar. Estas plantas también están mejor, explicó. Podrían ser alérgicas para el bebé. Valerie se detuvo en la puerta del antiguo estudio y observó cómo desaparecían los últimos rastros de su presencia en la habitación. Dominic estaba ayudando a su madre, colocando ordenadamente las cosas de su esposa en cajas, como si estuviera guardando trastos no deseados. ¿Qué es esto? Rosalind encontró una cajita debajo de la mesa con documentos de trabajo que Valerie no había tenido tiempo de mover. Material de trabajo, respondió Valerie. Documentos importantes. Pues sácalos de aquí. Su suegra empujó la caja con el pie hacia la puerta. No deben estar aquí. En ese momento Simón salió de la habitación, atraída por los ruidos de reordenación. ¡Oh! ¡Ha llegado mamá! Abrazó a Rosalind. ¿Qué estás haciendo? Reformando tu habitación, cariño. Estamos quitando muchas cosas para que haya más espacio. Simón miró a su alrededor con satisfacción. Aquí había muchos trastos innecesarios. La palabra trastos, en relación con sus pertenencias personales, había desconcertado a Valerie. No es basura, dijo más alto de lo que pretendía. Son mis objetos personales, mis fotografías, mis libros. Valerie, no grites. Dominic se volvió hacia ella con aire contrariado. El bebé está dormido. No estoy gritando. Solo intento proteger mis cosas para que no las tiren. Nadie está tirando nada, intervino Rosalind en tono tranquilizador. Solo lo trasladamos a otro sitio. Es lo más sensato. ¿A dónde exactamente? Valerie sintió que se le agudizaba la voz. ¿Al armario? ¿Al altillo? ¿O tal vez directamente al cubo de la basura? Valerie, deja de ponerte histérica. Dominic cogió la caja con sus fotos. Encontraremos un sitio en el salón o en el dormitorio. No estoy histérica. Solo quiero entender lo que está pasando en mi propia casa. En nuestra casa, la corrigió Dominic con frialdad. Y mi familia vive en nuestra casa. Aquellas palabras cortaron dolorosamente. Parecía que Simón era su familia, y Valerie era una ocurrencia tardía, alguien a quien ignorar a la hora de tomar decisiones importantes. Muy bien, chicas, no os peleéis. Rosalind levantó las manos en actitud conciliadora. Valerie, querida, ¿te das cuenta de que no queremos ofenderte? Es solo que estamos en una situación en la que tenemos que hacer sitio para el bebé. ¿Hacer sitio? Valerie se rió amargamente. He perdido mi oficina. No puedo trabajar bien. Me he convertido en una niñera gratis. Y ahora mis pertenencias personales son declaradas basura. Así es, una niñera gratis. Simón estalló de repente en llamas. Mash Wanton, ¿quién te ha pedido que hagas de canguro? Puedo ocuparme de mi propio bebé. Pues hazlo tú, respondió Valerie. Levántate por la noche, dale de comer, cámbiale los pañales, y yo haré el trabajo. Ya basta, gritó Dominic tan fuerte que todas las mujeres se callaron. Valerie, estás siendo egoísta. Estamos hablando de un niño, de una familia, y tú solo piensas en tu propia conveniencia. Valerie miró a su marido, a su suegra, a Simón, y de repente se dio cuenta de lo que había ocurrido durante aquella semana. Se había convertido en una sirvienta en su propia casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba al hijo de otro, y a nadie le importaba su opinión. Además, cuando intentaba hacer valer sus derechos, la acusaban de egoísta y desalmada. «Ya veo», dijo en voz baja. «Ahora está claro». Se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dejando que la familia de Dominic siguiera preparando la habitación de los niños. Detrás de ella oía voces apagadas, Rosalind explicándole algo a su hijo, Simón quejándose de su comportamiento. Pero Valerie no quería seguir escuchando. Se sentó en la cama y trató de ordenar sus pensamientos. Fuera de la ventana del dormitorio, oscurecía poco a poco y las luces del piso estaban encendidas.
Valerie podía oír cómo ponían la mesa para la cena en el salón, cómo Rosalind daba las últimas instrucciones sobre el cuidado de los niños, cómo Dominic se reía de algún chiste que había hecho su hermana. La vida seguía sin ella, y nadie notaba su ausencia. A la mañana siguiente, Valerie se despertó con un plan de acción claro. Pasó la noche en vela pensando en lo que estaba pasando y analizando su posición en la casa. Por la mañana estaba claro que no podía seguir tolerando esa actitud. Pero antes de emprender cualquier acción, tenía que estudiar detenidamente los aspectos jurídicos de su situación. Dominic se fue a trabajar a las 7 de la mañana, después de su habitual desayuno apresurado y sin prestar mucha atención al silencioso estado de ánimo de su mujer. Simón seguía durmiendo y el piso estaba tranquilo, un silencio poco frecuente en los últimos días. Valerie aprovechó este respiro para poner en orden sus pensamientos y comenzar su propia investigación. Lo primero que hizo fue sacar de la caja fuerte una carpeta con los documentos del contrato de alquiler. El contrato se había firmado hacía 3 años, cuando ella y Dominic se habían casado y buscaban un lugar adecuado para vivir en Eastport. Valerie escudriñó todas las cláusulas, especialmente las relativas a las condiciones del alojamiento y las responsabilidades de las partes. Para su sorpresa, descubre que el contrato de arrendamiento solo está a su nombre. Dominique solo figuraba en los documentos como inquilina permitida, pero ella era la inquilina principal. Valerie intentó recordar las circunstancias del contrato. Por aquel entonces, hacía 3 años, Dominique había tenido algunos problemas económicos, retrasos en los pagos de la tarjeta de crédito, multas de tráfico impagadas. El señor Coleman, el casero, había insistido en que el contrato se redactara a nombre de alguien con un historial crediticio impecable. Valerie hizo copias de todas las páginas importantes del contrato y las guardó en una carpeta aparte. Luego cogió el teléfono y marcó el número del señor Coleman. El anciano casero era madrugador y siempre contestaba al teléfono a partir de las 8 de la mañana. «Buenos días, señor Coleman. Soy Valerie Hunter, del piso número 8. «Oh, hola, Valerie». La voz del anciano sonaba alegre y amistosa. «¿Cómo está usted? Espero que el piso esté bien». «El piso está bien, gracias. Tengo una pregunta sobre el contrato de alquiler. ¿Puedo cambiar la lista de personas que viven en el piso?» «Claro que sí. ¿Qué ocurre? ¿Va a entrar o salir alguien?» «Es posible», dijo Valerie con cautela. «Tengo que aclarar el procedimiento». El señor Coleman le explicó detalladamente que los cambios en el contrato se hacían a petición escrita del inquilino principal. Como el contrato estaba a nombre de Valerie, ella tenía derecho a decidir quién podía vivir en el piso y quién no. Además, podía poner fin a la admisión de cualquiera de las personas inscritas, notificándolo al propietario. «¿Y si alguien no está de acuerdo con mi decisión?», preguntó Valerie. «No importa», respondió el señor Coleman. «El inquilino principal tiene derechos prioritarios. Por supuesto, hay ciertos procedimientos de notificación, pero en general la decisión es suya». Valerie dio las gracias al casero y colgó el teléfono, sintiendo que algo parecido a la esperanza se agitaba en su alma. Al parecer, jurídicamente estaba en una posición más fuerte de lo que había pensado en un principio. El siguiente paso era buscar información sobre Simón. Valerie sabía que la hermana menor de Dominique trabajaba como dependienta en una tienda de ropa de mujer, pero desconocía los detalles de su historial laboral. Abrió las redes sociales y empezó a investigar los perfiles de Simone. En sus páginas, Simone aparecía como la típica joven más interesada en el ocio que en su carrera. Fotos de fiestas, viajes a restaurantes, compras de ropa y cosméticos caros. Todo ello dibujaba el retrato de una persona que vivía por encima de sus posibilidades. Valerie llamó la atención sobre el hecho de que en los últimos meses de embarazo, Simone siguió llevando una vida social activa, apareciendo regularmente en diversos eventos. En los comentarios de una de las fotos tomadas hace 2 meses, Valerie encontró una curiosa correspondencia. Una amiga de Simone escribía: «¿Cómo van las cosas en el trabajo? He oído que has tenido inspecciones». A lo que Simón respondió: «Todo va bien, solo me dan la lata. Pronto voy a tener un bebé, así que ya no me importa». Esta correspondencia interesó a Valerie. Recordó el nombre de la tienda donde trabajaba Simón, Elegant Mod, en un centro comercial a las afueras de la ciudad. Valerie nunca había estado allí, pero sabía que era una cadena de tiendas de precio medio.
Llamó al número de la tienda y se presentó como posible empleadora que estaba considerando a Simone Foster para el puesto de dependienta. Ah, Simone Foster. La voz del director de la tienda se volvió inmediatamente más tenue. ¿Y de qué empresa es usted? De la boutique Style Life, en el centro de la ciudad, mintió Valerie, nombrando la tienda concreta. Estamos revisando su currículum y queremos referencias de sus empleos anteriores. Comprendo, musitó la recepcionista, pero no puedo dar referencias positivas. Simona fue despedida por infracciones laborales. ¿Puede ser más concreto sobre la naturaleza de la infracción? Escasez de efectivo. Varias veces hubo discrepancias entre la recaudación y el saldo, además de constantes retrasos y absentismo. Valerie sintió que se le aceleraba el corazón. Simone había sido despedida, no por absentismo o insubordinación, sino por irregularidades financieras. ¿Había habido repercusiones legales?, preguntó con cautela. Sí, la dirección presentó una denuncia policial. Por lo que sé, se ha abierto un caso de malversación. Es una cantidad pequeña, pero aún así. Además, la tienda ha presentado una demanda civil por daños y perjuicios. Valerie dio las gracias a la recepcionista y puso fin a la conversación. El panorama empezaba a aclararse. Simone no solo había perdido su trabajo por sus propios delitos, sino que estaba metida en serios problemas legales. Estaba claro por qué su familia estaba tan dispuesta a alojarla en casa de unos parientes. No tenía a dónde ir. A las 10 de la mañana, Simone se despertó por fin y apareció en la cocina con aire contrariado. El bebé lloraba en sus brazos y ella parecía molesta. Otra vez no ha dormido en toda la noche, se quejó sentándose a la mesa. Me duele la cabeza. ¿Puedes hacer café? Valerie se sirvió el café en silencio, observando cómo Simone intentaba calmar al bebé. En la semana que llevaban viviendo juntas, se había dado cuenta de que la hermana pequeña de Dominique era bastante inepta con su propio hijo, a menudo irritable y trasladando sus preocupaciones a los demás. Simone, dijo Valerie con cautela, ¿cómo van las cosas en el trabajo? ¿Piensas buscar un nuevo lugar? Simone se puso tensa y la miró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Me estás metiendo prisa para que me vaya? No, solo preguntaba. Después de todo, has dicho que es temporal hasta que te recuperes. Aún no lo sé. Simone apartó la mirada. Es difícil buscar trabajo con un bebé. Se necesita tiempo para que las cosas se asienten. ¿Y tu último trabajo? ¿En moda elegante? Simone levantó la cabeza bruscamente y miró fijamente a Valerie. ¿Cómo sabes lo de moda elegante? Me lo contaste tú, contestó Valerie con calma. Recuerda que el año pasado, en la fiesta de cumpleaños de Dominique, mencionaste que trabajabas en una tienda de ropa. Ah, sí, puede ser, se relajó Simone. Están reduciendo personal. La crisis, ya sabes. Valerie asintió, sin pretender saber la verdad. Se dio cuenta de que Simone no solo estaba mintiendo a su familia sobre los motivos del despido, sino que probablemente estaba ocultando información sobre la demanda. Después de desayunar, Valerie se retiró a su dormitorio con el pretexto de un dolor de cabeza y siguió investigando. Encontró información en Internet sobre cómo acceder a los expedientes judiciales de demandas civiles. Resultó que muchos documentos eran de dominio público, y era posible averiguar los detalles básicos de un caso conociendo el nombre del demandado. Una búsqueda con el nombre de Simone Foster dio resultados. Efectivamente, la tienda Elegant Fashion había interpuesto una demanda civil contra ella por daños y perjuicios por valor de $2,300. El caso estaba pendiente y Simone había sido citada formalmente para una vista judicial que tendría lugar en 3 semanas. Valerie imprimió la información sobre el juicio y la guardó en una carpeta con el resto de sus papeles. Poco a poco se fue formando un plan de acción, pero aún quedaban algunas cosas por resolver. Llamó a su amiga Meredith, que trabajaba como abogada en un pequeño bufete privado. Se conocían desde la universidad y de vez en cuando hablaban, aunque últimamente se veían poco. Mer, hola, soy Valerie. Tengo una pregunta profesional para ti. Hola, te escucho. Si hay una demanda civil contra una persona, ¿puede afectar a su capacidad para alquilar? Depende de qué tipo de demanda y en qué fase, responde Meredith. Si se trata de un caso de robo o fraude, muchos caseros se niegan a alquilar a esas personas. Además, si hay una sentencia que cobrar, afectará sin duda a su historial crediticio. ¿Y si la persona ya vive en algún sitio?
pero no es el inquilino principal. Entonces todo depende del inquilino principal y de las condiciones del contrato. Si hay motivos para creer que el inquilino puede causar daños a la propiedad o incumplir las condiciones del contrato, el inquilino principal tiene derecho a exigir el desalojo. Valerie dio las gracias a su amiga y le pidió que le recomendara un buen abogado especializado en derecho de familia. Meredith le dio varios contactos, señalando que para asesoramiento sobre vivienda, lo mejor era ponerse en contacto con Patricia Green, una abogada con experiencia especializada en arrendamientos. A la hora de comer, Valerie ya tenía claros los aspectos jurídicos de la situación. Ella era la inquilina principal del piso y tenía derecho a decidir quién vivía allí. Simone había ocultado a su familia información sobre su despido por malversación de fondos y la inminente demanda. Valerie tenía buenas razones para exigir que su piso quedara libre de inquilinos no invitados. Pero era necesario actuar con cuidado y reflexión. Valerie se dio cuenta de que era mejor evitar una confrontación directa con la familia de Dominique hasta que estuviera totalmente preparada para tomar medidas decisivas. Por la tarde, se puso en contacto con Patricia Green y concertó una cita para mañana. La abogada escuchó un resumen de la situación por teléfono y le confirmó que Valerie tenía todos los motivos para proteger sus derechos como inquilina principal. «Vuelva mañana a las 2 de la tarde», le dijo Patricia. «Trae el contrato de arrendamiento, los documentos del matrimonio y cualquier información sobre las personas a las que quieres desahuciar. Repasaremos sus opciones en detalle». Valerie colgó el teléfono y se sintió dueña de la situación por primera vez en mucho tiempo. Tenía un plan, fundamentos jurídicos y apoyo profesional. Solo le quedaba esperar el momento oportuno para ponerlo en marcha. Por la noche, Dominic volvió del trabajo con su humor habitual, incluso un poco alegre. Durante la cena le contó a Simone divertidos incidentes del trabajo, ignorando por completo a su silenciosa esposa. Valerie escuchó sus conversaciones y se dio cuenta de que la decisión era definitiva. Aquellas personas la veían como una asistenta, y era imposible seguir tolerando semejante actitud. Al día siguiente, Valerie se ausentó del trabajo durante unas horas, alegando la necesidad de resolver asuntos personales. Greg Miller, al notar su aspecto pálido y cansado, no hizo preguntas y la dejó marchar después de comer. El despacho del bufete en el que trabajaba Patricia Green estaba situado en el centro de negocios de Eastport, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Patricia era una mujer de 45 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado y unos atentos ojos marrones. Escuchó atentamente el detallado relato de Valerie sobre la situación. De vez en cuando tomaba notas en su cuaderno y hacía preguntas aclaratorias. «Así que, si he entendido bien», dijo Patricia, cuando Valerie hubo terminado de exponer los hechos, «usted es la única inquilina del piso. Su marido y sus parientes viven allí gracias a su permiso. ¿Y ahora quiere revocar ese permiso?» «Así es», confirmó Valerie. «Pero lo que me preocupa es que Dominic es mi marido. ¿No le da eso un derecho automático de residencia?» «En este caso no», sacudió la cabeza Patricia. «Como el piso es de alquiler y no en propiedad, el contrato de alquiler es crucial. Usted lo firmó antes de casarse y su marido no es copropietario. Técnicamente, vive allí como persona autorizada por el arrendatario principal». El abogado examina las copias de los documentos que Valerie ha traído: el contrato de alquiler, el certificado de matrimonio y la información sobre el proceso judicial contra Simone. «El proceso contra tu cuñada es un motivo más», dice Patricia. «El propietario tiene derecho a exigir al inquilino que impida que vivan allí personas que puedan dañar la propiedad o alterar el orden público. Una persona acusada de malversación puede suponer una amenaza de este tipo». «¿Y el divorcio?», pregunta Valerie. «Creo que nuestro matrimonio ha llegado a un punto muerto». Patricia la miró atentamente. «Es una decisión muy seria. ¿Estás segura de que quieres tomarla bajo presión? Quizá deberíamos resolver primero el tema de la vivienda y luego pensar en la relación familiar». «No», Valerie negó con la cabeza. «En los últimos días me he dado cuenta de que Dominic no me ve como una compañera en igualdad de condiciones, sino como un complemento conveniente para su familia. Está dispuesto a sacrificar mis intereses por el bien de sus parientes, sin importarle mi opinión». Patricia asintió comprensiva. «En ese caso, podemos preparar los papeles del divorcio paralelamente a la cuestión de la vivienda. En tu caso será un divorcio sin hijos y sin bienes comunes, porque el piso es de alquiler.
El procedimiento durará de 2 a 4 meses. ¿Hay alguna manera de acelerar el tema de la vivienda? No, preguntó Valerie. Cada día de esta convivencia es muy difícil para mí. Hay dos opciones, explicó Patricia. La primera es enviar una notificación formal al propietario, exigiéndole que desaloje el piso en un plazo de 30 días. La segunda, presentar una demanda de desahucio si se negaban a marcharse voluntariamente. Discutieron los detalles de ambos procedimientos. Patricia explicó que la notificación a través del casero sería la vía más rápida y menos conflictiva, pero requeriría el consentimiento del señor Coleman para cambiar las condiciones del contrato. Creo que estará de acuerdo, dijo Valerie. El señor Coleman es un hombre decente y me conoce como una inquilina fiable desde hace 3 años. Entonces empezaremos con esa opción, decidió Patricia. Prepararé los papeles del divorcio y una notificación formal de cambio de inquilino. Puedes recogerlos pasado mañana. Valerie salió del despacho con la sensación de que por fin empezaba a controlar la situación. Tenía un plan de acción claro y apoyo profesional. Solo le quedaba esperar a que los documentos estuvieran listos y elegir el momento adecuado para utilizarlos. De camino a casa pasó por el banco y abrió una cuenta separada a su nombre. Antes, todas sus finanzas con Dominic habían sido conjuntas, pero ahora Valerie decidió asegurar su independencia financiera. Transfirió a la nueva cuenta la mitad del dinero del depósito conjunto, la cantidad con la que había contribuido al presupuesto familiar en los últimos años. Simone estaba sentada en el sofá del salón, viendo la televisión y dando de comer al bebé, con artículos para bebés, platos sucios y restos de comida esparcidos a su alrededor. En la cocina había una montaña de platos y ollas sin lavar en el fregadero, y gachas de avena en la placa, que Simone se había preparado y olvidado apagar. Valerie, qué bien que hayas venido, dijo Simone sin apartar la vista del televisor. El niño ha vuelto a tener problemas de barriga, lleva 2 horas llorando, y tengo que ir a la tienda a por potitos, pero no puedo dejarlo solo. Valerie entró en silencio en la cocina, apagó los fogones y se puso a fregar los platos. Escuchó a Simone enumerar sus problemas y necesidades, pero en su fuero interno ya se sentía ajena a aquellas quejas. En unos días todo habría terminado y ya no tendría que escuchar los caprichos de una niña mimada. Por cierto, continuó Simone, necesito dinero para pañales y leche maternizada. Con 500 rublos me basta. ¿Podrías prestármelos? Te lo devolveré cuando consiga trabajo. Valerie se volvió del fregadero y miró a su cuñada. ¿Dónde está el dinero para el bebé? ¿La asignación por hijo? Aún no me los han asignado. Simone hizo un gesto con la mano. Hay mucha burocracia, muchos documentos que reunir, y al bebé hay que darle de comer ya. Valerie sacó 500 rublos de su bolso y los puso sobre la mesa de la cocina, tomando nota mentalmente de que era la última vez que iba a subvencionar las necesidades de la familia de Dominic. En unos días ya no tendría que gastar su dinero para apoyar a personas que daban por sentada su ayuda. Por la noche, Dominic volvió del trabajo de buen humor. Durante la cena, habló de cómo la semana pasada había recibido una prima por horas extra al reparar las líneas eléctricas dañadas tras la tormenta. $1,200 de más, dijo con orgullo. Podemos permitirnos algo bonito. Quizá podríamos irnos de fin de semana. ¿Y Simón y el bebé? Preguntó Valerie inocentemente. ¿Y Simón? Dominic se encogió de hombros. Es adulta, se quedará en casa, o su madre vendrá a ayudarla. Valerie observó la escena con interés. Resultaba que cuando se trataba de entretenimiento, Dominic olvidaba fácilmente el deber familiar y la necesidad de apoyar a su hermana. Cuidar de los parientes era obligatorio solo para Valerie. «Dom, ¿has pensado en ayudar a Simón a encontrar trabajo?», preguntó Valerie fingiendo interés. Al fin y al cabo, cuanto antes se recuperara, mejor para todos. «Sí, claro. Tendría que pensarlo», asintió Dominic distraídamente. «Pero lo está pasando mal con el bebé. Deja que se recupere un poco». Simón, al oír hablar de trabajo, se apresuró a intervenir. «Aún no estoy preparada para trabajar. El médico ha dicho que una madre lactante necesita descansar. Además, el bebé es muy pegajoso. Llora si no estoy cerca». Valerie asintió comprensiva, observando mentalmente que nadie en la familia de Dominic iba a buscar soluciones de vivienda alternativas. Todos estaban contentos con el statu quo, con Valerie proporcionándoles un techo, cocinando, limpiando el piso y cuidando al hijo de otra persona.
Después de cenar con Dominic viendo la tele y Simón bañando al bebé, Valerie se retiró a su dormitorio y llamó al señor Coleman. Buenas noches, señor Coleman. Quería hablar con usted para cambiar las condiciones del contrato de alquiler. Adelante, Valerie. ¿De qué se trata? Bueno, verás, hemos tenido un cambio en las circunstancias familiares. Necesito eliminar del contrato a ciertas personas que ya no vivirán en el piso. El señor Coleman escuchó atentamente la explicación de Valerie de que su matrimonio se estaba rompiendo y quería vivir sola. No entró en detalles sobre el conflicto con la familia de su marido, presentándolo como una decisión mutua de separarse. Lo comprendo, dijo el casero con simpatía. Son cosas que pasan. Por supuesto, podemos modificar el contrato. ¿Qué plazo le interesa? Me gustaría que los cambios entraran en vigor dentro de 15 días. Así todo el mundo tendrá tiempo para prepararse. Muy bien, aceptó Coleman. Envíeme una notificación por escrito, indicando las personas que van a ser excluidas y la fecha deseada para el cambio. Prepararé los documentos pertinentes. ¿Y si alguien se niega a mudarse voluntariamente? Preguntó Valerie. En ese caso se consideraría ocupación ilegal y podríamos ir a los tribunales, explicó el casero. Pero esperemos no llegar a eso. Valerie dio las gracias al señor Coleman y dio por terminada la conversación. Todos los elementos del plan iban encajando poco a poco. Solo quedaba preparar los documentos necesarios y elegir el momento de presentarlos. Al día siguiente volvió a suspender el trabajo y fue a ver a Patricia Green para preparar los documentos. La abogada le dio la demanda de divorcio, la notificación al propietario del cambio de inquilinato e instrucciones detalladas sobre cómo proceder. Recuerde, le advirtió Patricia, una vez que presente estos documentos, no hay vuelta atrás. Su marido y sus parientes pueden reaccionar agresivamente. Prepárese para el conflicto. Estoy preparada, respondió Valerie con firmeza. Lo peor ya ha pasado. Me han convertido en una sirvienta en mi propia casa. A partir de ahora solo puede ir a mejor. Por la noche el ambiente en casa era normal. Simón veía la televisión, de vez en cuando se quejaba de cansancio y pedía ayuda con el bebé. Dominic leía las noticias en su tableta y de vez en cuando comentaba lo que ocurría en el mundo. Valerie preparaba la cena, ordenaba la cocina y contestaba los correos electrónicos del trabajo, tratando de ponerse al día con las ausencias del día. Nadie en la familia Hunter sospechaba que en el bolso de Valerie había documentos que cambiarían radicalmente sus vidas en pocos días. Todos actuaban como de costumbre, tomando su silencio como una señal de resignación al statu quo. Valerie, dijo Simón durante la cena, mañana tengo que ir al hospital para una revisión. ¿Podrías sentarte con el bebé? El procedimiento durará 3 horas. Por supuesto, respondió Valerie con calma. ¿A qué hora tienes que estar allí? A las 10 de la mañana, así que saldré a las 9 y volveré a las 2 de la tarde. Valerie asintió, anotando mentalmente que mañana sería un buen día para poner en marcha el plan. Mientras Simón estuviera fuera, podría presentar la documentación necesaria y prepararse para el inevitable conflicto. El miércoles por la mañana, Simón fue al hospital como había planeado el día anterior. Pasó mucho tiempo arreglándose, eligiendo la ropa adecuada y maquillándose, como si fuera a una reunión importante y no a un reconocimiento médico. Dominic ya se había ido a trabajar a las 7 de la mañana, deseándole buena suerte a su hermana y recordándole a Valerie que cuidara del bebé en su ausencia. Ya está, me voy, dijo Simón al salir del piso a las 10:30. Cuídalo bien, hoy está de mal humor, y si pasa algo, llámame enseguida. Valerie asintió y la acompañó hasta la puerta. Al quedarse sola con el bebé durmiendo plácidamente en su cuna, por fin pudo seguir con su plan. Lo primero que hizo fue enviar por correo electrónico un aviso al señor Coleman sobre el cambio en las condiciones del contrato de arrendamiento, adjuntando los documentos escaneados que Patricia Green había preparado. A continuación, Valerie se dirigió al juzgado para presentar la demanda de disolución del matrimonio. El juzgado estaba situado en el centro de Eastport, en una antigua estructura de ladrillo con altas ventanas y escalones de mármol. Tardó aproximadamente 1 hora en presentar la documentación. Tuvo que rellenar formularios adicionales, pagar la tasa estatal y obtener un certificado de que el caso había sido admitido a trámite. En el camino de vuelta, Valerie se detuvo ante un notario y compulsó copias de todos los documentos importantes: el contrato de alquiler, la notificación de cambio de residencia, el certificado del juzgado sobre la petición de divorcio.
Estos documentos serían necesarios como prueba si la situación tomaba un giro desagradable. Cuando volvió a casa a la 1:30, encontró al bebé despierto y llorando. Valerie le dio el biberón, le cambió el pañal y lo meció hasta que se durmió. El bebé se mostraba sorprendentemente tranquilo cuando se le trataba con paciencia y atención, sin la irritación que a menudo mostraba su madre. A las 2 de la tarde, como había prometido, volvió Simone. Parecía contenta y un poco excitada. El médico dijo que todo estaba bien, informó al entrar en el salón. Incluso me ha dicho que puedo hacer ejercicio. Quizá me apunte a un gimnasio cuando el bebé crezca. Valerie guardó silencio mientras veía a Simone sentarse en el sofá y encender la televisión. A juzgar por su comportamiento, el reconocimiento médico había sido tranquilo y no se había detectado ningún problema de salud. Eso significaba que las excusas sobre el malestar y la necesidad de reposo constante eran exageraciones. El resto del día transcurrió tranquilo. Valerie trabajaba en la mesa de la cocina, intentando compensar las ausencias de la mañana. Simone veía telenovelas, interrumpidas de vez en cuando para dar el pecho y cambiar pañales. El bebé estaba tranquilo, durmiendo o tumbado plácidamente en la cuna la mayor parte del tiempo. Dominic volvió por la tarde, cansado tras un ajetreado día de trabajo. Un equipo de electricistas estaba instalando una nueva subestación en las afueras de la ciudad, y el trabajo requería especial precisión y concentración. ¿Cómo está nuestra mamá?, preguntó a Simone, sentada a la mesa. Está muy bien. El médico está muy contento con mi estado. Dice que la recuperación es más rápida de lo habitual. Eso está bien, asintió Dominique y se volvió hacia Valerie. ¿Y tú cómo estás? ¿No muy cansada? La pregunta sonó formal, más por educación que por verdadera preocupación. Valerie respondió brevemente que estaba bien, y siguió comiendo en silencio. Al día siguiente, jueves, los acontecimientos se precipitaron. Valerie estaba trabajando en la mesa de la cocina cuando sonó el timbre a las 11:30 de la mañana. Simone estaba en el baño y el bebé dormía, así que Valerie se acercó a abrir la puerta. En el umbral había un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje, con un maletín en las manos y aspecto oficial. Buenas tardes. Busco a Simone Foster, dijo mostrando su identificación. Bailiff Robert Clark. Tengo una citación para la señorita Foster en un caso civil. Valerie sintió que el corazón le latía más deprisa. El plan empezaba a funcionar más rápido de lo que ella esperaba. Pase, por favor. Simone saldrá enseguida. El alguacil entró en el pasillo, observando los alrededores con ojo profesional. Valerie llamó a la puerta del cuarto de baño. Simone, tienes visita. ¿Quién es? Vino de detrás de la puerta, un murmullo contrariado. El alguacil. Asunto oficial. Se hizo el silencio. Unos minutos después se abrió la puerta y apareció Simone en bata, con el pelo húmedo y cara de preocupación. ¿Señorita Foster? El alguacil se adelantó. Robert Clark, de la oficina del alguacil del condado de Eastport. Tengo una citación para usted de la compañía de moda elegante. Le entregó a Simone un documento oficial en un sobre. La chica lo cogió con manos temblorosas, como si el sobre fuera a explotar. Pero yo no sé nada de esta demanda, susurró. Los documentos demuestran que las notificaciones preliminares se enviaron a su lugar de trabajo y a su antigua dirección de residencia, explicó el alguacil. Como no compareció en la vista anterior, el caso se considera en rebeldía. La próxima vista está prevista para el lunes 10 a las 10 de la mañana. Simone abrió el sobre y recorrió con la mirada el texto de la citación. Su rostro palideció. Pero ahora no trabajo. Tengo un niño pequeño. Tendrá que explicarlo en el tribunal, respondió secamente el alguacil. Señorita Foster, también le informo de que, en caso de que la decisión no le sea favorable, podrá ser objeto de medidas coercitivas, incluido el embargo de bienes y la restricción de salida. Valerie observó la escena, intentando mantener una expresión neutra en el rostro. Simone parecía confusa y asustada. Obviamente, esperaba que los problemas con su antiguo empleador se resolvieran por sí solos. El agente judicial se despidió y se marchó, dejando a la familia en estado de shock. Simone se tumbó en el sofá con la citación en la mano. Valerie, dijo con voz temblorosa, ¿no conoces a ningún buen abogado? Necesito ayuda. Desgraciadamente no, respondió Valerie con calma. Es un campo del derecho bastante específico. No mencionó que conocía a Patricia Green. Dejó que Simone se ocupara de sus propios problemas.
Una hora más tarde volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era un hombre mayor, con un abrigo impecable y una carpeta de documentos bajo el brazo. Buenas tardes. Soy un representante de la empresa de gestión del señor Coleman, Frank Summers. Necesito ver a Valerie Hunter para alquilar un piso. Soy yo, dijo Valerie. Adelante. Frank Summers resultó ser el ayudante del señor Coleman, que se ocupaba de los aspectos legales de la gestión inmobiliaria. Sacó unos documentos de una carpeta y los extendió sobre la mesa de la cocina. El señor Coleman ha recibido su notificación del cambio de arrendamiento, dijo con tono serio. He traído los papeles para formalizar las nuevas condiciones del contrato. Valerie estudió los papeles con atención. Todo era como ella había pedido. Dominic Hunter y todos los inquilinos no importantes quedaban excluidos del contrato. Los nuevos términos entrarían en vigor a partir del lunes de la semana siguiente. ¿Y si alguien se niega a mudarse?, preguntó Valerie, firmando los papeles. En ese caso, se les consideraría ilegales y acudiríamos a la policía, explicó Summers. El señor Coleman no quería problemas con los inquilinos, pero tampoco iba a tolerar un incumplimiento de contrato. Simone, que hasta entonces había estado sentada en el sofá con su bebé en brazos, levantó la vista de repente. «Perdone, ¿de qué se trata?», preguntó ansiosa. Summers miró a Valerie con una pregunta en los ojos. Ella asintió, dando permiso para una explicación. «El inquilino principal de este piso ha cambiado las condiciones del contrato», dijo el representante del casero. «A partir del lunes solo podrá vivir en el piso la señorita Hunter. Todas las demás personas deberán desalojar el lugar». Simone miró a Valerie con expresión de total incomprensión. «Valerie, ¿qué significa eso? ¿Hay algún error?» «No hay ningún error», respondió Valerie con calma. «El contrato de alquiler está a mi nombre y he decidido cambiar las condiciones del alojamiento». «Pero somos una familia. Tengo un hijo pequeño». La voz de Simone se volvió histérica. «Las relaciones familiares no afectan al contrato de arrendamiento», intervino Summers. «Legalmente la señorita Hunter tiene todo el derecho a tomar esas decisiones». En ese momento Dominic entró por la puerta. Había vuelto del trabajo antes de lo habitual debido a un fallo en los equipos de la subestación. Cuando vio al extraño hombre en la mesa de la cocina y la cara de confusión de su hermana, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con recelo. Summers se presentó y explicó brevemente la situación, mostrando los papeles del cambio de arrendamiento. Dominic cogió los papeles y los examinó, mientras su rostro se ensombrecía poco a poco. «Valerie», dijo en voz baja, «¿qué tonterías estás haciendo?» «Nada de tonterías», respondió ella con firmeza. «He ejercido mis derechos legales como arrendataria principal». «Pero si soy tu marido», Dominic levantó la voz. «Eso no te da derecho a disponer del piso que he alquilado». Valerie sacó un certificado judicial de su bolso. «Por cierto, yo también solicité el divorcio. Ha sido aceptada». Se hizo un gran silencio. Dominic se quedó mirando los documentos como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Simone meció al bebé, que empezó a llorar al oír las voces. «¿Está diciendo que deberíamos irnos de aquí?», preguntó Dominic al representante del casero. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», confirmó Summers. «Tenéis hasta el lunes para desalojar el piso. Es un plazo bastante generoso para los estándares de estas situaciones». «¿A dónde vamos a ir?», sollozó Simone. «No tengo dinero para el alquiler. No tengo trabajo». «Ese no es mi problema», dijo Valerie con frialdad. «Eres adulta y deberías haberlo pensado antes». Dominic tiró los documentos sobre la mesa y se acercó amenazadoramente a su mujer. «¿Estás loca? ¿Arrojar a la calle a tu propio marido y a tu bebé recién nacido?» «No voy a echarlos». Valerie no dio un paso atrás. «Es que ya no quiero apoyar a gente que me trata como a una sirvienta». «Nosotros no te tratamos así». «Eso no es verdad. En 15 días me convertisteis en niñera, limpiadora y cocinera gratis. A nadie le interesaban mis opiniones, mis necesidades, mi trabajo». Summers tosió delicadamente, llamando la atención. «Soy consciente de que se trata de una disputa familiar, pero legalmente es lo correcto. Le recomiendo que no tarde en mudarse. Al señor Coleman no le gusta la coacción». Recogió los documentos y se dirigió a la salida, dejando a la familia sola con su nueva realidad. «Valerie», Simone se acercó a ella con el bebé en brazos. «¿De verdad vas a echarnos? Tienes corazón». «Tengo corazón», replicó Valerie,
pero se me ha acabado la paciencia. Has creado esta situación con tu egoísmo y tu falta de respeto. Dominic se quedó de pie en medio de la cocina, con los puños apretados y respirando agitadamente. Valerie podía ver que intentaba buscar argumentos o amenazas, pero poco a poco se dio cuenta de que la situación estaba completamente bajo su control. El viernes transcurrió en una atmósfera tensa, llena de recriminaciones tácitas y confusión. Dominic pasó la mayor parte del día al teléfono, llamando a amigos y conocidos en busca de alojamiento temporal. Simone estaba sentada en el sofá con el bebé, de vez en cuando sollozando y luego intentando convencer a Valerie de que cambiara de opinión. Valerie trabajaba en la mesa de la cocina, tratando de ignorar la conmoción a su alrededor y mantener la compostura exterior, aunque por dentro temblaba de tensión nerviosa. El viernes por la noche Dominic no había podido encontrar un alojamiento adecuado. La mayoría de sus amigos vivían en pisos pequeños sin espacio para una familia con un bebé o se negaban amablemente, alegando diversas circunstancias. Cada vez era más evidente que había poca gente dispuesta a acoger a una joven madre con un bebé recién nacido durante un periodo de tiempo indefinido. El sábado por la mañana sonó el interfono y Rosalind irrumpió en el piso. Su suegra parecía emocionada y decidida. Entró en el salón sin ni siquiera saludar a Valerie e inmediatamente se volvió hacia su hijo y su hija. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en tono autoritario. Dominic llamó ayer diciendo tonterías sobre el desahucio. Simone corrió inmediatamente hacia su madre, sollozando y quejándose de la crueldad de Valerie. Dominic mostró con gesto adusto a su madre los documentos de la empresa gestora y el certificado del juzgado sobre la petición de divorcio. «Valerie», Rosalind se volvió hacia su cuñada con expresión de justa ira. «¿Cómo te atreves a destruir una familia? ¿Dónde está tu conciencia?» «Tengo la conciencia tranquila», replicó Valerie con calma. «Estoy defendiendo mis derechos y mi dignidad». «¿Qué dignidad?», Rosalind resopló despectivamente. «Estás echando a la calle a un recién nacido». «No estoy echando a nadie. Simplemente no quiero apoyar a gente que ya no me respeta». Rosalind intentó su método habitual de presión, una mezcla de preocupación maternal y reproche moral. Habló largo y tendido de los valores familiares, de la importancia de apoyarse mutuamente en momentos de necesidad, del comportamiento egoísta y cruel de Valerie. «No te lo pedimos para apoyarte», declaró la suegra. «Pedimos ayuda temporal para el alojamiento». «2 años no es temporal», objetó Valerie. Ese era el tiempo que, según Simone, le llevaría a ahorrar para la fianza del piso. «¿De dónde has sacado 2 años?» se preguntó Simone. «De tus propias palabras. Cuando hablabas por teléfono con tu amiga Carol el miércoles por la noche. Te oí por casualidad». Simone se sonrojó al darse cuenta de que la habían pillado mintiendo. Efectivamente, le había dicho a su amiga que pensaba quedarse con su hermano al menos 1 año y medio o 2 años, hasta que encontrara un buen trabajo y ahorrara suficiente dinero. «Vale, aunque sean 2 años», intervino Dominic. «Somos una familia. ¿Te resulta difícil ayudar a tus parientes?» «Ayudar es una cosa», replicó Valerie. «Otra cosa es convertirse en una sirvienta gratuita». Rosalind intentó pasar a las amenazas, insinuando que ese comportamiento no quedaría impune, que la familia de Dominic tenía contactos y podía meter a Valerie en problemas. Pero estas amenazas sonaban poco convincentes, sobre todo teniendo en cuenta que jurídicamente toda la situación era impecable. El domingo por la noche estaba claro que era imposible encontrar un alojamiento alternativo con tan poca antelación. Dominic llamó desesperado a varias agencias inmobiliarias, pero era imposible alquilar un piso sin fianza, y la familia no disponía de la cantidad de dinero necesaria. «Mamá, vamos a tener que mudarnos contigo», le dijo a su madre durante otra reunión familiar en la cocina. «Tengo un estudio», se indignó Rosalind. «¿Dónde os metería a los 3 más el bebé? Haremos un arreglo provisional, en el sofá, en el suelo, hasta que encontremos algo adecuado». Rosalind estaba claramente descontenta ante la perspectiva, pero no había alternativa. Se dio cuenta de que rechazar a su hijo con un nieto recién nacido sería imposible de explicar a conocidos y parientes. El domingo por la noche la familia empezó a hacer el equipaje de emergencia. Valerie observaba el proceso desde el dormitorio y de vez en cuando iba a la cocina por té o agua.
Simón metía las cosas de los niños en cajas, sollozando de vez en cuando y lanzando miradas acusadoras a Valerie. Dominic ordenaba en silencio su ropa y efectos personales, evitando el contacto visual con su esposa. Valerie se dirigió a ella a última hora de la tarde, cuando la mayor parte del equipaje había terminado. Quizá no sea demasiado tarde para cambiar las cosas. Es demasiado tarde, respondió ella brevemente. La decisión es definitiva. Pero éramos felices. 5 años de matrimonio, planes comunes. Éramos felices hasta que tu familia decidió que yo existía para servir a sus necesidades. Valerie miró detenidamente a su marido. Ni una sola vez te pusiste de mi parte. Ni una sola vez preguntaste por mis sentimientos. Para ti yo solo era un complemento conveniente para tu familia. Dominic intentó objetar, pero no encontró las palabras. Había estado pensando mucho en lo ocurrido en los últimos días y empezaba a darse cuenta de que Valerie tenía razón. Realmente había dado por sentada su ayuda, sin pensar en el coste de la misma. A las 8 de la mañana del lunes, el piso estaba completamente vacío de las pertenencias de la familia de Dominic. Rosalind vino en su viejo coche y ayudó a trasladar lo esencial. El resto de sus pertenencias tuvieron que apilarse temporalmente en el garaje de la casa de un conocido. La despedida fue corta y tensa. Simón intentó por última vez apaciguar a Valerie mostrándole al bebé dormido. «Míralo, ¿no te da pena?» «Lo siento por el bebé», respondió Valerie, «pero no lo suficiente como para sacrificar mi propia vida por la irresponsabilidad de su madre». Dominic se despidió con una inclinación de cabeza, recogió la última maleta y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «Si cambias de opinión, no cambiaré de opinión». Cuando la familia abandonó el piso, Valerie cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. El silencio que se había instalado en la casa parecía casi palpable después de 2 semanas de ruido, llantos y conversaciones constantes. Caminó lentamente por las habitaciones, observando los espacios vacíos. El antiguo estudio tenía un aspecto extraño sin los muebles de los niños. Las paredes conservaban las marcas de una cuna y una cómoda. El suelo estaba abollado por las patas de un cambiador, pero lo más importante era que la habitación volvía a pertenecerle. Valerie volvió a colocar el escritorio, enchufó el ordenador y colocó los libros en las estanterías. Por la tarde llamó a un cerrajero y cambió las cerraduras de la puerta principal. Era más una medida simbólica que una necesidad práctica, pero Valerie quería cerrar por fin este capítulo de su vida. Esa noche bloqueó los números de teléfono de Dominic, Simón y Rosalind. Ya había habido varios intentos de llamada. Simón había intentado convencerla de que cambiara de opinión. Rosalind le había exigido una explicación. Dominic había pedido reunirse para hablar. Pero a Valerie no le pareció oportuno continuar las conversaciones. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Durante la cena, sentada en completo silencio a la mesa de la cocina, Valerie reflexionó sobre lo sucedido. No sintió triunfo, ni regodeo, ni arrepentimiento. Solo una tranquila satisfacción por haber sido capaz de proteger sus límites y su dignidad. Su teléfono estaba sobre la mesa en modo silencio. De vez en cuando aparecían en la pantalla notificaciones de llamadas perdidas de números bloqueados, pero Valerie las ignoraba. Esas personas ya no formaban parte de su vida. Una semana más tarde, recibió una carta de Patricia Green en la que la ponía al corriente de los progresos del proceso de divorcio. Dominic no había presentado objeciones y el divorcio se concedería de forma sumaria en un plazo de 2 meses. Asimismo, la abogada informó de que el representante del señor Coleman había confirmado la ausencia de reclamaciones en el tema de la vivienda. El piso seguía siendo para Valerie en las mismas condiciones. Poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Valerie recuperó un horario de trabajo completo, terminó sus proyectos pendientes e incluso recibió una oferta de ascenso de la dirección. Pasaba las tardes en su despacho leyendo libros o trabajando en proyectos personales. El piso volvía a ser un lugar donde relajarse y rejuvenecer. A veces Valerie pensaba en lo ocurrido y se daba cuenta de que había hecho lo correcto. No había destruido a la familia, simplemente se había negado a sacrificarse por gente que no la apreciaba. La familia de Dominic había creado una situación en la que su paciencia se había agotado. Un mes más tarde, al pasar por delante del centro comercial donde trabajaba Simón, Valerie se encontró por casualidad con la antigua administradora de la tienda Elegant Mode.
La mujer la reconoció y le dijo que el proceso judicial contra Simone no había terminado a su favor. La chica había sido condenada a pagar daños y perjuicios y multas por un total de $3,000. Valerie escuchó esta información sin mucha emoción. Simone se había creado sus propios problemas y ahora tenía que enfrentarse a ellos. Ya no era asunto de Valerie. Esa misma tarde, sentada en su despacho con una taza de té y un libro nuevo, Valerie miró por la ventana las tranquilas calles de Eastport. La casa estaba tranquila, nadie reclamaba su atención, ni reorganizaba sus cosas, ni la trataba como a una sirvienta. Había defendido sus límites y reclamado el derecho a su propia vida.